venía del colegio, venía el externado con sus saquitos blancos, usaban saco. Pasaban sobre el mercadito, entonces ellos estaban pues en otro sector social, se puede decir. En quinto grado yo veía que era un muchacho permanentemente leyendo o permanentemente escribiendo, que cuando lo veían distraído le hacían preguntas y él estaba en la jugada, él contestaba inmediatamente, o sea que tenía la cualidad del desdoblamiento o de una mente muy ágil que podía hacer varias actividades. Roque vivió en este lugar desde los 2 años junto a su madre, con quien mantuvo una estrecha relación. Hijo único, pues la madre compró una tienda que se llama la tienda La Royal. Entonces, con ese negocito de la tienda fue como la niña Mari, la mamá de Roque, fue que lo educó, lo crió, ¿verdad? Ella vivió aquí hasta que murió, cuando Roque se ponía las alpargatas, porque no usaba zapatos de taco, sino que alpargatas. Así se le llamaba a unos zapatos, no eran zapatos, eran casi como llinas, pero eran hechas de mezcal y de tela. Pues esos eran los zapatos de fútbol de Roque. Entonces, él decía que él, como jugador, pues, era el mejor jugador del equipo, que él era La Bruna. La Bruna era uno de los mejores jugadores de esa época de Argentina. Entonces, todos los jóvenes de esa época, el centro de reunión, se puede decir, era el billar. Que no era en ese tiempo, no era Roque Dalto, sino que era Roque García, porque él hasta que salió, creo yo, del externado, que el papá vio que salió de bachiller y se dio cuenta que era un gran talento, fue que el papá reconoció a Roque, ¿no? Entonces se puede decir que yo fui su profesor de billar, ¿verdad? Pero le estaba diciendo hace un rato de que él era muy talentoso para las letras, ¿va? Pero para el billar no, si ahí era breque, como le decimos nosotros, ¿va? Era malo para jugar billar. Era un tipo muy jovial, muy ameno, bueno para los chistes, ¿verdad? Muy novio con las meseras, ¿verdad? Pero cuando estaba soltero, así que era muy simpático. Un año después continuó sus estudios de Derecho en la Universidad del Salvador, donde comienza a desarrollar la poesía. Forma parte de la Asociación de Estudiantes Universitarios del Partido Comunista, escribe artículos en opinión estudiantil e incursión en el teatro. Es en una época en que no existen partidos políticos, no existe libertad de prensa, no existe, o si existe es muy limitada, ¿no? Pero especialmente no existen libertades políticas, de partidos políticos. Entonces, prácticamente los jóvenes como que tuviéramos la vigencia y la actualidad dentro de ese tema, ¿no? En esa época eran jefes militares los que dominaban. Entonces injusticias habían terribles, porque en mi época todavía alcancé la cola del régimen martinista. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, yo estudié en escuela,
Yo creo que el 80-90% de niños estudiamos en esa época en la escuela. Había una pobreza que el 90% de niños éramos descalzos. Prácticamente los poetas nos echamos la carga de una serie de cosas relacionadas con lo social y con lo político, y con lo universitario, con lo cultural. Eso nos favorece en ese sentido, ¿no? En el sentido de que nos convierte en jóvenes vigentes. El Círculo Literario Universitario publicó en los periódicos El Independiente y El Latino poemas, ensayos y crítica literaria contra el gobierno de José María Lemos. En ese periodo, ganó el certamen centroamericano de poesía durante 3 años. En nuestra segunda parte, conoceremos el sufrimiento y pena que vive el poeta durante su exilio, donde escribe sus obras más importantes. Tras encarcelado y exiliado de su país, en México Roque se integró de lleno a las actividades del Partido Comunista, a cultivar la poesía y ensayos sobre la realidad de El Salvador. Asimismo, inició estudios de antropología. Roque sí anduvo bien jodido, se medio compuso cuando llegó a La Habana, porque ahí sí, conocido como poeta, tenía apoyos en Casa de las Américas, publicaba allí. Hacía análisis políticos y lo publicaba en una revista que se editaba en Praga. Fuera de su país, se relaciona con escritores como Julio Cortázar y Nassim Hikmet, para tener una visión más amplia de las corrientes literarias del mundo que contribuyen a su consolidación como escritor. Esa dedicación total a informarse. Era un lector, pero devorador de libros. Él sí leía y leía y leía y leía. Y eso me recomendaba a mí. Leer, luego analizar y luego producir. Roque me dijo una vez que cuántos libros había leído, que le hiciera una lista de los últimos 100 libros que yo había leído. Y yo no llegué ni a la docena. No pude citarle ni siquiera 10, pues. Entonces él vio allí el gran vacío, pues, que yo tenía. Pero al ver que había ahí que formar a alguien, como os digo y repito, muy fraterno, me dio pero montones de libros. Y me recomienda algo que yo sigo recomendando a todo el mundo, que tenga un diccionario a la mano a la hora de leer. Y un cuaderno y un lápiz. Y que no pase de donde está la palabra que lo topó, lo fusiló ante el muro de su ignorancia. Los que ampliaron el canal de Panamá y fueron clasificados como Silver Roll y no como Gold Roll. Los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California. Los que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua, por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos, los siempre sospechosos de todo. Me permito remitirle al interfecto por esquinero sospechoso y con el agravante de ser salvadoreño. Las que llenaron los bares y los burdeles de todos los puertos y las capitales de la zona, la Gruta Azul, el Calzoncito, Happyland. Los sembradores de maíz en plena selva extranjera, los reyes de la página roja, los que nunca sabe nadie de dónde son,
los mejores artesanos del mundo, los que fueron cosidos a balazos al cruzar la frontera, los que murieron de paludismo o de las picadas del escorpión o la barba amarilla en el infierno de las bananeras, los que lloraron borrachos por el himno nacional, bajo el ciclón del Pacífico o la nieve del norte, los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, los guanacos hijos de la gran puta, los que apenitas pudieron regresar, los que tuvieron un poco más de suerte, los eternos indocumentados, los hacelo todo, los vendelo todo, los comelo todo, los primeros en sacar el cuchillo, los tristes, más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos. Yo recuerdo una vez, él tenía mucha preocupación conmigo porque yo era fatal en las matemáticas, que él también había sido fatal. Y entonces él me presionaba mucho porque decía, ¿cómo mi hijo no se va a saber las tablas? Entonces yo recuerdo que él me ponía en un rincón así a aprenderme las tablas de memoria, ¿no? Y mientras él escribía al lado a la velocidad de un tren. Y entonces él, imagínate, yo no creo que que se iba a preocupar de que yo me supiera las tablas si él estaba metido en el libro que estaba escribiendo. Dalton fue de los pocos poetas que a través de sus escritos rescató la historia de nuestro país como los acontecimientos de 1932, una verdad que fue ocultada y tergiversada por la postura oficial. Miguel Mármol, que es un testimonio sobre el 32. Yo siempre me he puesto a preguntar por qué tuvo que ser un poeta el que trate de rescatar la historia de El Salvador de un hecho tan oculto en esa época, tan invisible y tan trascendente además para el país. Yo considero que todo lo que hemos vivido en El Salvador arranca del 32, ¿no? Todas nuestros dramas, nuestros conflictos sociales y hasta ahora, pues. De sus escritos se han recopilado el 80% que se encontraba disperso en varios países, los cuales han sido traducidos a 7 idiomas. En nuestro país fue hasta en 1997 con la reforma educativa que se incluyeron para su lectura y análisis. A pesar de haber vivido en Cuba tanto tiempo, mi padre no tiene una cubanía en su obra, porque mi padre siguió siendo muy salvadoreño a la hora de escribir en cualquier sitio donde estuvo. Durante su estadía en Cuba, el poeta trabajó en Casa de las Américas, Radio Habana y en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Entonces, una primera lectura, diría yo, de Taberna y otros lugares es deceptiva, o sea, tiene una decepción, contiene una visión fatalista, negativa. O sea, El Salvador como patria lo decepcionó, pero también lo decepcionó la patria socialista. Entonces, ¿qué esperar? Emborracharse. Y en esa segunda lectura vamos viendo que el país, ciertamente, pues sigue siendo una patria que rechaza a Roque, pero ya él la va viendo con otros ojos. Y aunque tenga que pasar de nuevo por la muerte, pero va a ser una asunción, un asumir su propia muerte como un sacrificio necesario. A través de sus obras, Roque describe la nostalgia, tristeza y soledad que vivió lejos de su país, que solo le ofreció tortura y cárcel. Revolucionar la poesía implica también revolucionar las estructuras mentales del trabajador, del revolucionario, del militante, del político. Y creo que eso pues ha dejado huella entre los escritores más jóvenes, ¿verdad?, salvadoreños. Yo diría sí que es una experiencia única, ¿verdad? Y que Roque marca un hito.
Dalton fue asesinado el 10 de mayo de 1975 por sus compañeros de política, muerte que atribuyen a Alejandro Mira y Joaquín Villalobos. Y las grandes pasiones, la ambición, la codicia, eso lleva a personas a usar incluso banderas de justicia y de redención social para disfrazarse y penetrar los movimientos, como en este caso fue el RP. Hoy estos, yo no sé cómo hacen con su culpa, pero la tienen. Ahí queden, el pueblo va a dar la última palabra y la historia va a dar su dictamen. Pero el pueblo en algo no se puede equivocar. De que hubo traición, ¿verdad? Y que fue deliberado matar a Roque porque era un talento ideológico. Eso lo sabían ellos. Si el que canta no levanta su voz en las tribunas, por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin mano. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el canto, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachada, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito, que 1000 guitarras desangran en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor,